la consecución de una mayor regularidad gráfica contribuirá. No obstante, la invención de la imprenta a mediados del siglo XV y su implantación en España, en las décadas inmediatamente siguientes, por una parte, se utiliza como modelo para los tipos. La llamada letra humanista, que a diferencia de la gótica cursiva propia de la escritura del siglo anterior, separa con nitidez unos grafemas de otros y en la que estos mantienen, además, una forma constante con independencia de los de su entorno. Por otra parte, la reproducción mecánica de los textos impresos y su mayor difusión disminuyen las posibilidades de variabilidad gráfica inherentes a la escritura manual. No se trata ya del criterio individual del autor o del amanuense, sino de decisiones cuya influencia se multiplica proporcionalmente al número de ejemplares que podían reproducirse mediante el novedoso artilugio. Los impresores eran conscientes de la trascendencia de su labor, y muchos de ellos, al elaborar los manuales que guiaban la actividad de sus imprentas, no olvidaban incluir recomendaciones sobre los usos gráficos que consideraban más adecuados, contribuyendo así a su extensión. La ortografía española nace como disciplina fruto del interés por el estudio y la codificación de las lenguas vernáculas que trae consigo el Renacimiento y que da lugar a la aparición de las primeras gramáticas de varias lenguas europeas en el año 1490, y se publica la gramática castellana de Antonio Nebrija, cuya primera parte, siguiendo el modelo de las gramáticas clásicas, está dedicada precisamente a la ortografía. Años después, en 1517, este mismo autor dedicará un tratado específico a la materia, titulado Reglas de ortografía en la lengua castellana. A Nebrija se debe el primer intento explícito de regularización ortográfica del castellano. Estableció como principal criterio rector de la ortografía la adecuación entre grafía y pronunciación, entroncando así con la orientación fonetista de la escritura del castellano en sus primeros tiempos, y que dice que así tenemos que escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. Declaró en su gramática, y lo repite después en las reglas de ortografía, siguiendo a Quintiliano, retórico hispanorromano del siglo I después de Cristo, quien ya había expuesto este mismo principio en relación con el latín. A lo largo de los siglos XVI y XVII se van a publicar numerosos tratados de ortografía, cuyas propuestas de regularización ortográfica para el castellano manifiestan la existencia de dos tendencias principales: la que en la estela de Nebrija otorga primacía a la pronunciación, y que en sus manifestaciones más extremas, como las de Mateo Alemán o Mateo Correas, implica la supresión de todo grafema etimológico sin reflejo en el habla y la defensa de una correspondencia biunívoca completa entre grafemas y fonemas, y la que, por el contrario, y muchas veces como reacción ante propuestas fonetistas demasiado radicales, defiende la presencia y el valor de grafías etimológicas en la escritura de las palabras, en especial si están ya suficientemente arraigadas en el uso. Así pues, en el cruce de argumentos con los que cada tratadista defenderá sus postulados, están ya presentes los tres criterios fundamentales que van a funcionar de manera constante en la fijación de las normas ortográficas del castellano: pronunciación, etimología y uso tradicional consolidado, aunque en general la mayoría de los autores combinan en mayor o menor medida los tres criterios. Es el primero, la pronunciación, el que ha tenido mayor peso y continuidad en la teoría ortográfica española, lo que sin duda explica el importante papel que ha desempeñado en la configuración final de nuestro sistema ortográfico. Los diferentes manuales y tratados de ortografía tuvieron, no obstante, escasa repercusión, y sus propuestas apenas se reflejan en los impresos de la época. De hecho, ninguna de las que implicaban cambios sustanciales pasó de la teoría a la práctica, ni siquiera entre sus propios defensores, salvo en el caso de Correas, que predicó con el ejemplo y se preocupó de editar sus obras
conforme a su Pertikalassi, sistema ortográfico, rigurosamente fonetista. La falta de acuerdo entre los propios ortógrafos y el hecho de que ninguna de las numerosas propuestas contara con un respaldo oficial que contribuyera a su generalización en el uso, a través de la enseñanza explican que la ortografía de los siglos de oro siguiera, en la práctica sometida al criterio personal de los autores y sobre todo de los impresores, en una época en que no era usual que los escritores controlaran de cerca la edición e impresión de sus obras. Sigue sin haber, pues, una norma ortográfica única, reconocida y acatada por todos. De ahí la falta de uniformidad gráfica que muestran los textos.